A ver, maestra, por favor, me había pedido la palabra. Bueno, yo pienso que en gran medida la parte de hacer el conocimiento significativo es como la parte medular que me tocaría a mí como maestra frente a grupo. Porque efectivamente nada está peleado con los modelos anteriores o con las estrategias anteriores, pero lo importante es que ya el conocimiento no nomás es repetirlo, sino hacerlo útil para aplicarlo posteriormente. Entonces, por ejemplo, usted que quería un ejemplo, si yo trabajo con los alumnos para llenar solicitudes, un llenado de formularios, no es nada más, ponle un nombre aquí, ponle tu dirección aquí, esta solicitud de empleo, ¿cómo la tienes que llenar según el empleo al que quieres ir? ¿Qué empleo te gustaría tener? ¿Cómo vas a relacionar la información de aquí al momento de pararte frente a una entrevista? Vente, vamos simulando una entrevista. Entonces, el conocimiento ya se hace más vivencial. Y entonces podemos tener la parte socioafectiva del alumno. ¿Cómo te sentiste? ¿Te sientes preparado? ¿No te sientes preparado? ¿Qué te puede faltar? ¿Qué es lo que necesitas mejorar? Entonces, esa parte de la autoexploración del alumno, de sus capacidades, de ver cómo se siente al momento de estar realizando una actividad, esa parte es la que ya se ha trabajado, pero ahora viene como más articulada, o sea, como más vinculada incluso entre materias, para el trabajo con los docentes, el acercamiento hacia padres de familia. Entonces creo que esa parte de trasladar ese conocimiento a la realidad, cruzando la puerta de la escuela, que se aplique. Bueno, bien puesto el ejemplo que nos señala. Dígame, maestra. Continuando con esta situación de cómo es que se va a dar este aprendizaje, cómo aprender a aprender, creo que algo que esta reforma educativa nos está poniendo muy en claro es que tenemos una autonomía curricular, que tenemos que buscar esta forma de que el niño vivencie lo que está aprendiendo en la escuela. ¿Qué pasaba muchas veces con esta parte repetitiva de estar memorizando? Los alumnos veíamos, y yo lo digo desde mi perspectiva, en algún momento que fui alumna, yo no entendía o no llevaba lo que veía en la escuela, no lo llevaba a la práctica, no lo hacía fuera de casa, no era algo, y para mí era la escuela una cosa y mi vida social después de la escuela era otra cosa. ¿Qué es lo que busca ahorita? Es que el niño entienda toda esa situación, que todo lo que yo estoy aprendiendo dentro del salón, que eso que estoy aprendiendo en colaboración con mis compañeros, yo puedo llevarlo a mi casa, yo puedo aplicarlo en mi vida cotidiana. ¿Y por qué nos dan esta autonomía curricular? Porque hay situaciones específicas en cada contexto. Es algo que yo aplaudo de este nuevo modelo, que respeta esa individualidad como escuela, que te dan esa libertad de decir, si tú tienes una necesidad, que en algún momento te decían, estos son los planes y programas, tienes que hacer estas competencias, tienes que ver estos aprendizajes esperados. Ahora tienes todavía ese plus de decir, ok, sí voy a ver esto, pero en mi escuela particularmente requiero trabajar actividades de parcela porque en mis alrededores es la actividad principal dentro de mi contexto escolar. ¿Y qué vamos a hacer? Que el niño empieza a unir ese aprendizaje, a decir, ok, entonces la escuela tiene un sentido en mi vida diaria. Y creo que eso es algo que sí se vale rescatar, y es por ese lado en el que estamos hablando en este aspecto del poder aprender a aprender. Que el niño entienda que lo que está dentro está afuera y que afuera también puede seguir aprendiendo. Estamos hablando de aprender a aprender, pero muchas veces, y es una crítica constructiva, quiero aclarar, de sistema de, ¿cómo se dice?, de normales en México, no se sabía bien cómo aprender a enseñar. ¿No están de acuerdo? Sí. A ver, Pepe, creo que no tenemos que hacer caso también de muchas situaciones que damos por hecho sin conocer los números. Te voy a poner un ejemplo. En Jalisco, en los 3 años que ha estado obligatoria la situación del examen de oposición para el ingreso, el 96% de los alumnos egresados de las escuelas normales han ingresado al sistema educativo por examen de oposición. El 96%. Somos el estado, ¿sí?, con el mayor número de alumnos que egresan de las escuelas normales que hacen un examen de oposición para el ingreso al servicio docente y entran al mismo. Las escuelas normales en Jalisco están cambiando y están cambiando para bien.
Somos el único ¿Cuántas estado. escuelas normales hay en Jalisco, secretario? 11. 11. Tenemos. 11. ¿Se acuerda una muy revoltosa, vea, por el sur? 7 estatales. A ver, es la escuela de Atequiza. Sí. Es una escuela. ¿Y a poco ahí están entrando por Te lo puedo contar alumno por Sí, alumno y es lo nombre. que saben es de tener camiones y... Pepe, te lo puedo contar alumno por alumno y nombre por nombre, donde esa escuela normal rural de Atequiza el año pasado ingresó al 94% de sus alumnos al servicio docente por un examen de oposición. Pues una es cuestión admirable, la verdad es que una admirable, porque esa escuela se distinguía porque cada que llegaba el ciclo y que no les daban las plazas obligatorias que tenían que darles, tomaban carreteras, robaban camiones y hacían desmán y medio. Pepe, hay que hacer, o sea, antes se hacía como se podía hacer antes. Hoy ya hay una norma, hay un criterio que no podemos romper. ¿Qué es lo que tenemos que generar condiciones? También te quiero decir que si son alumnos muy críticos, sí lo son. Nada más, en este gobierno de Aristóteles Sandoval, esa escuela ha recibido y va a recibir durante este año la mayor inversión que ha tenido esa escuela normal rural de Atequiza de los últimos 24. También han sido escuelas que los gobiernos anteriores las han dejado de lado y han dicho, bueno, pues es que son muy complicados y mejor nos hacemos a un lado y nadie nos metemos. Lo que tenemos que hacer es ir, invertir y convencer a los alumnos de que su vida futura depende de su estudio y de su fortaleza. Entonces, volviendo al tema principal, aprender a aprender. Para aprender a enseñar, cómo aprender, hay muchos ya docentes que, producto de la reforma educativa, están en las normales también. Están en las normales, Pepe. A ver, Jalisco es el único estado del país donde los directivos de las escuelas normales llegan por examen de oposición. El único. No hay ningún otro estado en el país. Este año tendremos la segunda ocasión donde habrá un concurso de oposición. Vamos a buscar el que tengamos la situación del inglés obligatorio. Y lo que decía la maestra, tenemos que conjuntar lo que pasa en las escuelas con lo que pasa en la vida diaria. Ese es el gran reto, ¿sí? No podemos estar divorciadas las escuelas, ni que los alumnos piensen, pues aquí terminó mi día y aquí ya salgo de este mundo de ilusión, ¿sí? Y llego al mundo real. Tenemos que lograr asociar esa situación para el beneficio de los alumnos, y esa asociación solo se da no solamente aprendiendo a aprender, lo que te decía Tere, tiene que ver con cuestiones socioafectivas, tiene que ver con el entorno. No es lo mismo una escuela en Oblatos que una escuela en Sayula que tiene una parcela escolar donde el directivo puede generar un taller de agricultura, o una escuela que esté al lado en Ciudad Creativa Digital, por poner un ejemplo, donde pondremos nosotros una escuela con altas capacidades de pensamiento para niños sobresalientes. Cada uno de los contextos tendrá que tener en específico qué es lo que queremos y hacia dónde queremos ir. Bueno, nada más mencionar que en Jalisco desde hace 4 años empezamos a crear las condiciones para que este modelo educativo ya establece en su propio contenido. Como el ejemplo que ponía el secretario, las escuelas normales, por primera vez en la historia del país, se hace un concurso para elegir a los directores, y eso ha traído unos cambios muy significativos al interior de las normales. Somos el único estado que tenemos la normal certificada por COPAES, que es un organismo que certifica la calidad de la educación superior. La única normal certificada por COPAES en el país está aquí en el estado de Jalisco. Pero a ver, dice que van a cambiar los planes de estudio, cambia el libro de texto y la formación y capacitación. Quiere decir que en las normales también cambian los libros de texto para aprender eso. Dígame. Dentro de los cambios para hacer esta diferencia, por ejemplo, los campos formativos que establecía el modelo anterior, estaba lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, y el desarrollo personal y para la convivencia. Hoy se establecen solamente 3 campos. Uno, que es los aprendizajes claves; un segundo, que es el desarrollo personal y social; y un tercero, que es la autonomía curricular. No quiere decir que ninguno de los anteriores se suprime, se establecen en los 2 primeros, y el tercero nos permitirá desde las escuelas contextualizar, como ya pusieron diversos ejemplos, para que el 20% de la currícula académica que desarrolla la escuela la decida el Consejo Técnico Escolar en acuerdo con los consejos escolares de participación social, sin que se malinterprete, porque los consejos tienen sus atribuciones bien delimitadas. Viene el otro proceso que también ya está en consulta desde hace 2 años, desde que inició el proceso de la aplicación de la reforma, para reformar las normales en el país.
también tendrán que cambiar los planes y programas de estudio en las escuelas normales para adaptar a los futuros docentes, a los docentes que están en formación, adaptarlos al nuevo modelo educativo y desde luego al nuevo marco legal de la reforma educativa. O sea, es un cambio de planes, es un cambio estructural, Así general, es. que lleva a todo. Me está pidiendo la palabra. A ver, dime, Modesto. Todo cuesta, desgraciadamente. ¿Habrá dinero suficiente? Esa es la siguiente. Hay que cambiar el libro de texto. Imagínate nomás. A ver, ahorita les preguntamos eso, ¿sí, Modesto? Sí, claro. Dígame. Coincido mucho con lo que han dicho y Paco lo dijo hace ratito, en el sentido de que los mismos maestros, que aquí hay 3 ejemplos claros de cómo están transformando sus ecosistemas, ya sea en el salón de clases o en la escuela, son los grandes promotores de la reforma. Porque ellos, que incluso no tuvieron a lo mejor la renovación curricular que requiere hoy el modelo, ellos por su mismo interés ya conocían estas cosas, ya conocían lo que hoy se está dando a conocer como modelo educativo, porque no viene de hoy, viene de mucho antes. Entonces, todas estas personas que hoy se están integrando al sistema, vienen ya con un conocimiento mucho mayor del que nosotros creemos que tenían, porque no se han preparado directamente en las normales o en las escuelas, universidades, ¿no? Entonces, creo que hoy ellos son los que van a darle la garantía a la reforma de que funcione. Y nosotros como sociedad tenemos que ser, como padres de familia y como ciudadanos mexicanos, los que empujen para que esto se mantenga en el tiempo y que no haya virajes, venga quien venga en el siguiente año, ¿no? Porque es bien importante que tengamos una ruta de largo y mediano plazo para la educación, para que verdaderamente la transformación se dé en el salón de clases. ¿Usted quería hablar? Sí. Y bueno, más comentando, precisamente por eso la reforma educativa comentaban que era una opción laboral. Es el proceso que se ha venido manejando de la preparación y la reactivación de los mismos docentes. Obviamente, como padre de familia, aplaudimos esa situación en el sentido de que sabemos de que los niños van a ir aprendiendo, junto con las mismas autoridades de cada salón o con las autoridades del plantel, donde este nuevo modelo educativo están incluyendo todo ese aprendizaje que sea la normal o ya tienen su historia siendo docentes frente a grupo, ya se están renovando con este nuevo cambio. Están sumando a los 5 ejes donde están tratando de implementar a la sociedad que no se venía haciendo. Se está manejando, se está dando un seguimiento a los libros de texto. Ahorita viene el contexto de que se va a cambiar efectivamente los libros de texto para que se vayan en acompañamiento de lo que ya se está manejando en la sociedad, de lo que se vive en las nuevas tecnologías, cómo se maneja. Ahorita un niño con mucha facilidad te dice cómo manejar una tablet y un maestro que estaba anteriormente pues le costaba mucho trabajo. Entonces ahorita ya con estas preparaciones todos esos cambios se están viniendo a implementar precisamente para fortalecer ese tipo de cambio. Obviamente son proyectos a corto, mediano y largo plazo, pero creo que como lo está manejando ahorita el Estado, puede ser benéfico. ¿Por qué? Porque vamos a pasos agigantados en el proceso de la enseñanza hacia el docente, que obviamente eso va a favorecer a ver hasta la dónde nos formación. atoramos. Sí, dentro del proceso, como comentaban, no sabemos cómo se vaya a presentar, pero ahorita es un cambio importante, puesto que está siendo punta de lanza en muchos aspectos. Simplemente el tema de inglés, desde administraciones pasadas se comentaba que se iba a implementar, pero ahorita ya es una obligatoriedad manejar el tema del inglés. Claro. Entonces se va a manejar ya nomás, ya se incrementó desde preescolar hasta bachillerato. Entonces creo que todo esto ya puede ser, ya se va sumando, ya no va a haber brechas tan diferentes en cada cambio de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, sino ya debe de ir de la mano para poder fortalecer la formación del niño. Vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con la pregunta de Modesto. Bueno, y habrá dinero para todo esto porque es clases de inglés para todos los educandos, es computación para todas las escuelas, es dinero, es cambio, capacitación a los maestros, es cambio de libro de texto, lo que cuesta. ¿Cuántos millones de libros de texto no se editan? Bueno, la falta de ortografía que editó la administración pasada no se quiso cambiar, mejor se dejó del dineral que se había gastado. ¿Y habrá lana para todo eso? ¿O solamente en papel está muy exitosa y muy padre? Vamos a una pausa.